San Valentín, o conocido en otros lugares como el Día del Amor y de la Amistad, es un día muy especial para muchos, donde se resalta la importancia del amor y que, pese a la creencia de su origen comercial, viene de mucho antes. Concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín, un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Este día, es muy importante para la gente que le tiene aprecio o un gran amor hacia una persona. Aunque, dejando lo bonito de ese día, hay veces en que este día puede ser malo para muchos y no me refiero a rechazos ni nada, me refiero a cosas catastróficas que han pasado este día. Y para no quedarme sin ideas, he decidido traerles las peores tragedias que han marcado a esta popular fecha. Ya sin más nada que decir. Iniciamos y feliz 14 de febrero, jaja. En 2008, Steven Zamierczak, de 27 años, abrió fuego con un arma al interior de un edificio del campus de la Universidad del Norte de Illinois, quitándole la vida a 5 estudiantes e hiriendo a otros 17 antes de quitarse la vida. El tiroteo comenzó durante una clase de oceanografía en la que Kazmierczak irrumpió a las 3:05 de la tarde. La universidad emitió comunicados virtuales ordenando a todos los profesores y estudiantes a buscar refugio y evitar los alrededores del campus. Luego de los tiros, la universidad canceló las clases por el resto de la semana, y por la semana siguiente también. Al momento del tiro, Kazmierczak era un graduado en trabajo social de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. También era un ex estudiante graduado de sociología de la Universidad del Norte de Illinois, NIU. El jefe de policía de la NIU, Donald Grady, lo describió como un estudiante sobresaliente que, según los informes, había dejado de tomar medicamentos psiquiátricos recientemente y se había vuelto algo errático. El 14 de febrero de 1945, fue un día de horror y tristeza para los habitantes de Praga. Lejos de cualquier idea romántica, aquel día las fuerzas aliadas bombardearon la ciudad, pensando que era la ciudad alemana de Dresden, el objetivo real del ataque. El asalto aéreo accidental provocó, según las estadísticas de la época, 701 fallecidos y 1184 heridos, todos ellos civiles. Por supuesto. Cientos de casas y lugares históricos quedaron destruidos y 11.000 personas perdieron sus hogares. Se dijo que los errores de navegación fueron la causa del error de cálculo mortal. Los radares de los aviones no funcionaban correctamente, lo que obligó al escuadrón de la Fuerza Aérea del Octavo Ejército a calcular manualmente la distancia a su objetivo de Dresde, situado a 75 millas al noroeste de Praga. Sin embargo, sus cálculos estaban equivocados. Debido a ese grave error, un escuadrón de 40 B-17 Flying Fortresses arrojó por error 152 toneladas de bombas. En la actualidad sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial, que ya es decir, y todavía persiste el debate sobre si la capital sajona era un objetivo de interés estratégico, tal y como aseguran fuentes militares aliadas. Sí, por el contrario, el Barcelona, o fue una represalia desproporcionada e indiscriminada o si se trató de un crimen de guerra. Para las personas reunidas en el Stardust Night Club de Dublín para una fiesta disco del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1981 también fue un día trágico.
De los 841 asistentes a la fiesta, 48 personas fallecieron y 200 resultaron heridas. Justo después de la medianoche de aquel día señalado, se inició un incendio en el espacio del techo sobre el club. Con la música a todo volumen entre las festividades jubilosas, nadie notó el fuego hasta que el calor derritió los materiales del techo y las sustancias calientes comenzaron a caer sobre las cabezas de los asistentes a la fiesta. Se produjo verdaderos momentos de pánico colectivo. Las personas corrieron hacia las salidas solo para verse obstaculizadas por varias obstrucciones humanas, salidas de emergencia cerradas con candado, ventanas selladas y cantidades excesivas de mesas y sillas. Los servicios de emergencia fueron enviados a la escena del incendio, pero trágicamente, muchas de las personas que estaban adentro ya habían sucumbido al humo y las llamas. Los hospitales de Dublín se inundaron de heridos y moribundos. Se dictaminó que el incendio fue causado por un percance provocado en ese momento. Pero en 2024, más de 42 años después del trágico infierno, los familiares de las víctimas renovaron su demanda de una nueva investigación ante la falta de pruebas que apuntaran a un incendio provocado como la causa del incendio. En Nueva York, una pareja pasaba el día de San Valentín en un parque. En algún punto ambos decidieron meterse en un globo de publicidad que se encontraba colocado cerca de ahí. Después de pasar una hora saltando y jugando dentro del globo, ambos se sintieron muy cansados y se quedaron dormidos. Lamentablemente nunca más volverían a despertar. Cuando los encontraron ya estaban muertos. Pues se habían envenenado sin saberlo al respirar el gas que mantenía inflado al globo. Es solo una pequeña muestra de la fatal combinación de la falta de prudencia y sentido común. En la ciudad de Nagasaki en Japón, una pareja de jóvenes pasaba su 14 de febrero en una feria de atracciones. Después de subirse a varios juegos, decidieron probar la rueda de la fortuna. Aunque esta no estaba en muy buen estado y por la falta de mantenimiento. Sin pensarlo, ambos subieron y disfrutaron de la vista al menos hasta la tercera vuelta, cuando la barra de seguridad de su asiento falló, haciendo que ambos cayeran. El chico quedó atrapado en el asiento gracias a un pedazo de metal que se encontraba. Lamentablemente la chica falleció, al impactarse contra el suelo a gran velocidad. Esta historia enseña a que las tragedias se pueden evitar. El caso de Larry King y Brandon Cinerney es trágico y atrajo la atención nacional. Larry King, un estudiante de 15 años, fue asesinado a tiros por Brandon Cinerney, un compañero de clase de 14 años, en 2008. El caso obtuvo una importante cobertura mediática debido a su naturaleza compleja, que involucraba cuestiones de identidad de género, intimidación, y la responsabilidad penal del menor. Larry King era un estudiante que recientemente se había vuelto más abierto sobre su sexualidad e identidad de género, lo que lo llevó a ser blanco de burlas. Era conocido por usar maquillaje y tacones altos de mujer en la escuela, y hubo informes de que hacía insinuaciones coquetas hacia otros niños. Por otro lado, Brandon Cinerney fue descrito como un joven de 14 años experto en artes marciales y en disparar armas, y también fue asociado con creencias supremacistas blancas. El tiroteo ocurrió después de una serie de eventos, incluido King pidiéndole a Cinerney que fuera su San Valentín, y King supuestamente haciendo comentarios y gestos coquetos hacia Cinerney.
El caso planteó dudas sobre el manejo de la situación por parte de la escuela, así como sobre la responsabilidad de los adultos en prevenir tal tragedia. El juicio de Brandon Tierney terminó en juicio nulo en 2011, y luego se declaró culpable de asesinato en segundo grado y homicidio voluntario, recibiendo una sentencia de 21 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El caso arrojó luz sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes LGBTQ+ y la importancia de abordar cuestiones como el acoso y la intolerancia en las escuelas. El caso de Larry King y Brandon Tierney es complejo y trágico, y resalta la necesidad de un entorno más inclusivo y de apoyo para todos los estudiantes, independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Con todo lo anterior que has visto, seguro te preguntarás, ¿cuál habrá sido la peor cosa que ocurrió en San Valentín? Pues, el 14 de febrero de 1929 marcó un antes y un después en la historia de la mafia y el crimen organizado de Estados Unidos. Corría el año 1929 en la ciudad de Chicago, más en concreto el día 14 de febrero, día de San Valentín, y las luchas entre las diferentes familias mafiosas de Chicago se hacían patentes por momentos. La famosa ley seca había hecho que el AMPA centrase sus actividades en el tráfico y contrabando de sustancias, haciendo de esto el negocio más rentable de la época, y a la vez, inundando las calles de sangre con sus continuas vendettas y golpes de mano entre las cohortes de soldados del crimen. La noche de San Valentín marcó un antes y un después en la historia del crimen organizado de Estados Unidos, pues fue cuando Al Capone, el mafioso más famoso de la historia, consiguió deshacerse de su competencia, convirtiéndose en el líder del AMPA en la ciudad. Por otro lado, tras esta masacre, la aceptación pública de la mafia comenzó a caer y se les empezó a ver como delincuentes y no como los héroes populares que se les había considerado durante los años anteriores por mucha gente. En aquel momento las dos grandes casas que controlaban los negocios ilegales en Chicago eran, por un lado la de John Torrio, mentor de Capone, y por otro la de Payne O'Banion. O'Banion, de origen irlandés, cometió un agravio contra Torrio, de origen italiano, estafándole en la venta de un inmueble, haciendo que O'Banion fuese asesinado para enmendar dicha ofensa. Como sucesor del fallecido, se alzó con el poder Bugs Moran, y Torrio a su vez se alejó de la ciudad dejando a Capone al mando de sus negocios. En la mañana de San Valentín, y a las 10:05 de la mañana, los hombres de Moran llegaron a un almacén situado en el 2122 de la calle North Clark para recoger un cargamento de sustancias que no puedo nombrar lamentablemente y allí se vieron sorprendidos por una patrulla de policías seguida de un coche no identificado. Esto suscitó desconfianza en los mafiosos, pues habían pagado su cuota a los agentes días antes, con lo que tenían carta blanca para operar, y se lo dijeron a los policías, que les golpearon con sus culatas y les ordenaron ponerse contra la pared. Moran, que llegaba tarde, al ver a los policías, decidió esconderse en una cafetería cercana para evitar problemas. A las 10:30 de la mañana, los tres mafiosos vestidos de policías y los dos acompañantes arrojaron una ráfaga de plomo que terminó con la vida de los hombres de Moran, perpetrando así la llamada matanza de San Valentín. Uno de los asaltantes era McGurn, también conocido como Machine Gun, metralleta, en un primer momento acusado del crimen, pero salió absuelto por su coartada. Decía que había estado con su novia Louise Rolfe pasando el día, y Capone, por su parte, alegó estar en Florida durante esos días, lo que les liberó de la pena, pero solo por un tiempo. Por lo que este es el peor caso ocurrido en San Valentín. Trying to love off a test now.